Buenos días, hermanos. Me siento agradecido con mi Dios por la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes su palabra. Y en este momento vamos a orar. Oh Padre eterno, al conocer tu amor, manifiesta mediante la obra de tu Hijo, nos sentimos, Señor, humildes y agradecidos. Padre, ayúdanos por medio de tu Santo Espíritu, Señor, a comprender y aplicar las verdades que aprendemos mediante tu palabra. Danos valor, fortaleza, ánimo y consuelo, Padre, para ser sal y luz, de manera que demos gloria y honra a tu nombre. Guíanos y ayúdame, Señor, a ser fiel a la exposición de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. En Romanos capítulo 7, versículo 15, Pablo hace una sincera declaración que es impactante y a su vez muy importante para nosotros. Debido al concepto que podemos tener de quién era Pablo, pensaríamos que aquel hombre que dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, realmente no era alguien que tendría muchas dificultades en su vida cristiana. Sin embargo, aquí lo vemos reconociendo su propia lucha interior, diciendo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Todo creyente se enfrenta a la realidad de tener que librar una batalla cada día de su vida, una batalla que se libra en su interior. De hecho, no podríamos llegar muy lejos en nuestra vida espiritual, en nuestro servicio o en nuestra capacidad para enfrentar al mundo y sus deseos si no fuera por la ayuda del Espíritu Santo. Para poder tener una vida cristiana fructífera y útil para el servicio del Señor, es imprescindible, hermanos, tener dominio propio y para ello debemos ser llenos del Espíritu Santo. El doctor Ravi Zacharias hace la siguiente analogía en referencia a esto de la siguiente manera. El concreto es muy bueno para la cimentación, puede contar con una enorme fuerza de compresión, pero el concreto no tiene fuerza de tensión, y es por eso que éste se refuerza con acero, porque la fuerza de tensión del acero es cerca de 10 veces mayor que la del concreto. Y lo que el concreto no puede hacer en la tensión, el acero lo hace por él. Y es por eso que el concreto armado proporciona esa doble fuerza que necesitamos. La voluntad humana, dice el doctor Zacharias, puede aguantar hasta cierto punto la presión de este mundo, pero usted necesita la llenura del Espíritu Santo para tener dominio propio. Cierro comillas. El Espíritu Santo es quien da fortaleza interior al creyente, y esto es posible gracias a que Dios trazó desde antes de la fundación del mundo un plan para que todo aquel que ha confiado en el nombre de Cristo Jesús para salvación pueda avanzar por un camino de santificación. Dios escogió para aquellos que le aman un proceso de crecimiento y madurez espiritual, una vida fructífera y de plena comunión con Él. Por ello, en su carta a los Efesios capítulo 1, Pablo nos dice en versículos 3 y 4, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según, observe el versículo 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este pasaje no habla de salvación, ni de una escogencia para salvación, sino de la escogencia que Dios ha hecho para aquellos que están en Cristo,
el cual es un camino de santificación que es posible gracias a la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Cristo dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es el propósito de Dios que esa nueva vida que está en nosotros fluya a plenitud, de manera que vivamos correctamente delante de Él y de los hombres, que nuestras vidas de manera práctica reflejen la obra del Espíritu con quien hemos sido sellados. Sin embargo, la carne es una realidad también en nuestras vidas, y debido a esto, Pablo nos exhorta para no vivir en la carne, sino en el Espíritu, tal y como leemos en Efesios capítulo 5, versículo 18. Por lo tanto, existen dos conceptos que debemos conocer y tener claridad en cuanto a su significado, ya que es lo que hace la diferencia para tener una vida de servicio victoriosa o no. Estos son la llenura del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Comenzaremos hablando sobre la llenura del Espíritu Santo. La gran importancia de prepararnos y conocer lo que la palabra nos dice en cuanto a estos temas reside en el hecho de que hoy en día existe una gran tergiversación en cuanto a lo que esto significa. Y vemos cómo falsos maestros han utilizado esto para manipular y hacer mercadería de la fe, llevando a cabo falsas manifestaciones bajo el pretexto de decir que todo es producto de la llenura del Espíritu Santo en ellos. Dentro de este tema, existen también dos conceptos que debemos diferenciar y separar, ya que muchas veces se interpretan como si fueran lo mismo. Estos son el bautismo en el Espíritu y la llenura del Espíritu. En Mateo capítulo 3, versículo 11, Juan el Bautista realiza la siguiente declaración con relación a Cristo, diciendo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. De manera profética, Juan el Bautista hace referencia al Señor Jesús como aquel que vendría y quien bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Y fue el mismo Señor Jesucristo, haciendo también referencia a las palabras de Juan, quien luego de su resurrección dijo lo siguiente. En Hechos capítulo 1, versículo 5 leemos, porque Juan ciertamente bautizó con agua, dice el Señor, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Observe que el Señor dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Con estas palabras podemos ahora entender que Juan el Bautista y el Señor Jesús apuntaban a un acontecimiento que sucedería no muchos días después de su ascensión. Y este acontecimiento sucedió en el día de Pentecostés. Podemos decir entonces que el bautismo del Espíritu hace referencia a la venida del Espíritu en Pentecostés, que fue cuando todos los que creían fueron bautizados en el cuerpo de Cristo. Pablo nos aclara su significado en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, diciendo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Observe nuevamente que el versículo 13 nos dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El bautismo en el Espíritu, entonces, se relaciona con la formación del cuerpo de Cristo, al cual todos aquellos que han nacido de nuevo son unidos, siendo así incorporados dentro de la familia de Dios. Tal y como nos dice Juan el Bautista, Cristo es quien bautiza. Esta es su obra. La palabra nos dice que somos bautizados por Cristo, no por el Espíritu Santo, sino que cada creyente ha sido bautizado por Cristo en el Espíritu. Cuando una persona pone su confianza en Cristo y es salva, esta es adherida inmediatamente al cuerpo de Cristo. Por lo que el bautismo en el Espíritu marca esa experiencia inicial y por ello Pablo
en Efesios capítulo 4 habla de un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo. Muchas personas enseñan y creen que luego de ser salvos deben buscar ser bautizados por el Espíritu como si fuese una segunda obra de gracia. Sin embargo, el nuevo creyente no necesita buscar un bautismo posterior del Espíritu, por cuanto al creer fue bautizado, es decir, adherido al cuerpo de Cristo, lo cual debe simplemente aceptarse como una obra terminada. Un comentarista bíblico escribió: este error se debe tal vez a la confusión que existe entre lo que es la llenura del Espíritu y el bautismo del Espíritu. Hermanos, todos aquellos que hemos confiado en Cristo, ya somos parte de su familia, ya somos parte de su cuerpo, ya hemos sido bautizados en el Espíritu. ¿Y usted ya es parte de la familia de Dios? Ahora bien, mientras que el bautismo en el Espíritu se relaciona más con la posición del creyente, la llenura del Espíritu tiene que ver con su estado. Y mientras que el bautismo es parte de la obra de Cristo, la llenura del Espíritu se relaciona con la manifestación del Espíritu que habita en cada creyente y que da poder al creyente de manera que le capacita para el servicio y la vida cristiana. Nuevamente, en Efesios capítulo 5, versículo 18 leemos: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Pablo utiliza en este pasaje la analogía del vino para explicar lo que significa la llenura del Espíritu, de manera que podemos entender entonces, en otras palabras, que ser lleno del Espíritu significa estar completamente bajo la influencia del Espíritu Santo. Una persona bajo los efectos del vino queda bajo la influencia total de éste, por lo tanto, sus pensamientos como sus acciones se ven afectadas completamente por él. Su conciencia se ve alterada, habiendo en esta práctica, como nos dice Pablo, disolución, es decir, que se cae en un estado de libertinaje y de inhibición por el estado alterado de la conciencia. Muchos incluso buscan refugio en el vino cuando pasan por momentos difíciles. Así que Pablo nos está diciendo que, así como el vino puede ejercer tal influencia en una persona, de la misma manera, y por el contrario, el creyente debe vivir una vida influenciada por completo por el Espíritu Santo, de manera que sus pensamientos, acciones y voluntad sean dirigidas por Él. Una persona llena del Espíritu Santo experimenta de manera plena su presencia en su vida, la cual afecta sus decisiones, sentimientos y acciones. Ahora, cuando nos referimos a experiencias, hermanos, no significa que las personas comienzan a presentar los mismos comportamientos de personas alcoholizadas, como convulsiones, temblores, risas descontroladas, movimientos erráticos, brincos, visiones u otras prácticas que hoy se dan por la ignorancia de las Escrituras. Hermanitos, debemos tener madurez y sabiduría para interpretar correctamente el mensaje de Dios, para no hacer de él escarnio. La llenura del Espíritu no se manifiesta en los creyentes como momentos de especiales de alteración o momentos en donde la conciencia está en un estado alterado. De hecho, ese comportamiento está más ligado a las prácticas paganas de manifestaciones descontroladas por el estado alterado de la mente. Por el contrario, la llenura del Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida cotidiana. Su influencia y poder nos habilita para tener victoria ante las atracciones de este mundo, ante los apetitos de la carne y ante las tentaciones del enemigo. En Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 20, leemos: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia
ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, una persona puede convulsionar y desmayarse en un escenario, gritar, levantarse y caer. Sin embargo, si en su vida hay fornicación, inmundicia, avaricia, todo tipo de palabras deshonestas, necedades, truanerías, idolatrías, desobediencia y engaño, esa persona simplemente no está viviendo bajo la influencia del Espíritu Santo, si es que el Espíritu Santo habita en ella. En los primeros siglos, los creyentes sufrían persecuciones. Tenían que dejar sus hogares, eran asesinados y entregados a los circos para ser humillados por su fe. Sin embargo, escuchamos de grandes hombres y mujeres que perseveraron hasta el final. Y esto fue gracias a que en sus vidas experimentaban la llenura del Espíritu Santo que les permitía enfrentar con poder todas estas cosas sin claudicar. Hoy en día, hay un peligro que creo es igual o tal vez peor, y que viene no por la persecución, pero por la comodidad, la tranquilidad que disfrutamos en nuestras sociedades. Esto puede llevarnos a una vida pasiva, a bajar la guardia, y como nunca estamos expuestos a múltiples ataques debido a la accesibilidad que existe a todo tipo de inmoralidad y de engaño. La pornografía, la violencia, las ideologías subversivas, la avaricia son síntomas que vemos ya no solo en aquellos que se rebelan contra Dios, pero que vemos dentro de la iglesia volviéndose cada vez más común. Al punto incluso hasta que podemos ver que hay pecados que se han convertido en doctrinas y que forman parte de las prácticas dentro de algunas iglesias. Por ello, han proliferado tantos falsos apóstoles que estimulan la codicia de las personas. Por eso las estadísticas son preocupantes. De acuerdo a un estudio realizado por Barna Group, el 61% de un grupo de pastores jóvenes encuestados admitieron que han consumido pornografía en algún momento de sus vidas. De esos, el 14% continúan siendo adictos a ella aún días después. La violencia doméstica dentro de los hogares cristianos es otro flagelo que al parecer es más frecuente de lo que pensamos. La violencia doméstica es un gran problema en Estados Unidos, América Latina y dentro de la iglesia, expresó el pastor y consejero matrimonial Jimmy Evans de Amarillo, Texas, Estados Unidos. Pero la iglesia no lo está tratando como un problema serio, dijo. Hay personas que se sienten ofendidas cuando los inconversos se burlan y niegan la existencia de Dios. Pero esto sucede por la falta de evidencia de un cambio en nuestras propias vidas.
Hermanos, somos cartas leídas ante todos. Para poder ser luz y tener la fortaleza para tener victoria ante el mundo, la carne y el diablo, debemos permitir al Espíritu Santo poder ejercer su control en nuestras vidas. El mayor pecado del creyente hoy en día es su negación voluntaria a someterse al señorío e influencia del Espíritu Santo. Buscar la llenura del Espíritu Santo debe ser el estándar para todo creyente, y menos de esto, hermanos, es simplemente no aceptable. La enseñanza de Pablo es una enseñanza pero muy práctica, ya que las evidencias se observan en nuestro comportamiento del diario vivir, en nuestros trabajos, hogares, escuelas, círculos sociales. De manera que al analizar y observar Efesios capítulo 5, nos dice que las evidencias son en primer lugar amor a Dios y a nuestro prójimo. Piense qué profundo es únicamente este tema. También una vida de entrega y sacrificio, gratitud, justicia, verdad, bondad, santidad, sabiduría, alabanza y sobre todo perfecta comunión son solo algunas de las evidencias de la llenura del Espíritu Santo. Para ser llenos, debemos de tratar de no ser oidores olvidadizos y recordar lo que hemos aprendido a lo largo de nuestro estudio de la persona del Espíritu Santo. En primer lugar, confesar nuestros pecados. En su primera carta, Juan nos exhorta a ser veraces en cuanto a esto, diciendo en capítulo 1, versículos 8 y 9, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para poder llenar algo, hermanos, primero aquello debe vaciarse, debe limpiarse. Y si estamos llenos de mentiras, de orgullo y de cualquier otra cosa que impida nuestra comunión con Dios, será imposible ser llenos. Así que se nos exhorta a buscar la misericordia de nuestro Dios y restaurar nuestra comunión con Él. Así que si hay algo en su vida que ha estado limitando la llenura del Espíritu Santo, doble hoy mismo rodillas y confiesa su pecado. En segundo lugar, recordemos que somos templo del Espíritu Santo. En su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 9, Pablo nos dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Hermanos, no debemos usar nuestros cuerpos y nuestros miembros para obras de iniquidad. Debemos cuidar nuestros cuerpos porque es templo de Dios y debemos recordar que no somos nuestros y que hemos sido comprados por precio. Este es un aspecto pero muy descuidado por la mayoría de los creyentes, que no comprenden que muchas veces el espíritu es contristado y es apagado debido a nuestra manera de utilizar nuestros miembros. Por ejemplo, cuando utilizamos nuestras lenguas para el chisme, la difamación, la crítica, la lengua, el murmullo, etc. Cuando utilizamos nuestros ojos para llenarlos de codicia o de lujuria, nuestras manos para dañar, entre otras cosas, y esto, hermanos, no debe ser así. El templo de Dios debe ser utilizado para su gloria y por lo tanto cuidar nuestra forma de hablar, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hacemos, nuestro andar y de presentarnos como sacrificio vivo, santo y agradable delante de nuestro Dios. En tercer lugar, debemos buscar el consejo de Dios para nuestras vidas a través de su palabra. Efesios capítulo 1, versículo 17 nos dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Debemos llenar nuestras mentes del conocimiento de Cristo, comprender cuáles son las riquezas de su gloria, lo cual nos permitirá ser llenos del Espíritu Santo. Pablo nuevamente, en su carta a los Efesios capítulo 3, versículo 16, nos dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. El conocimiento de la palabra
transforma nuestra manera de pensar, transforma nuestros corazones. Debe ser el deleite de nuestras vidas buscar el consejo de Dios, de manera que su influencia guíe nuestras decisiones y nuestras acciones. En cuarto lugar, la oración. No hay mayor evidencia de la llenura del Espíritu que la unidad que se observa dentro del cuerpo de Cristo. Al observar una vida de oración constante, perseverante. Y para ello Pablo nos dice en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La constancia en la oración denota una vida de dependencia al Señor, denota confianza y comunión. Este es otro aspecto que comúnmente descuidamos, pero que es vital para experimentar la llenura de su Santo Espíritu. La oración individual, personal, se reflejará también en nuestra oración congregacional. Y una congregación que ora unánime y persevera en ello es poderosa por la influencia del Espíritu Santo en ella. Debo agregar también un quinto punto que no debemos olvidar nunca, hermanos. Y es que siempre debemos dar gracias. Efesios 5:20 nos dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un corazón agradecido es producto de alguien que reconoce el amor de Dios en su vida, que reconoce su misericordia y gracia. Puede también reconocer el trabajo y el servicio de otros también. La gratitud le llevará siempre a tener alabanza en su corazón. Nunca olvide de dar gracias a Dios en todo tiempo, en toda circunstancia, en todo lugar. Hermanos, tenemos un camino que ha sido trazado por Dios, un camino que no es una opción para el creyente. Dios ha decidido presentarse a sí mismo una iglesia sin mancha y sin arruga, de manera que debemos crecer constantemente y desarrollarnos para alcanzar la madurez, por lo cual ser llenos del Espíritu Santo nos ayudará por su influencia a continuar a la meta, que es alcanzar la estatura de Cristo Jesús. Le pregunto, ¿usted ha conocido al Señor Jesús? Si no es así, le invito a reconocer que es pecador, a entender que Dios en su amor ofrendó a su Hijo como sacrificio para pagar por sus pecados y los míos. Su sangre derramada en la cruz fue la paga dada para nuestra liberación, siendo así justificados delante de Dios. Con su resurrección conquistó la muerte para darnos promesa de vida eterna, colocando en nosotros su Santo Espíritu como el sello y las arras de esa promesa. Al confiar de corazón en su sacrificio y nacer de nuevo, usted experimentará el bautismo en el Espíritu. Será añadido al cuerpo de Cristo. Pero además experimentará y conocerá que también el Espíritu Santo nos guía a cada paso de nuestras vidas, por lo que ya no estará más solo, ya no tendrá temor, sino gozo y paz. Y en la medida que su influencia crezca en su vida, usted conocerá su llenura en plenitud de comunión, que le permitirá tener una vida fructífera, una vida de victoria para la alabanza de la gloria de su gracia. El Señor le bendiga.